los Derechos Humanos. En la tarde de hoy presentaremos el informe anual de la Alta Comisionada. En la mesa principal nos acompaña el señor en la tarde de hoy de la Alta Comisionada, el señor Juan Carlos Monge, representante adjunto, el señor Óscar Solera, coordinador de la Unidad de Justicia y Sector Seguridad, la señora Paola Barzanti, coordinadora encargada de la Unidad de Protección y Participación, y la señora Ellen Colton, oficial de Gestión y de Programa. Como muchos de ustedes saben y conocen, nuestra oficina tiene sedes en Bogotá, Medellín, Cali, Bucaramanga, tiene oficinas satélites en Pasto y Villavicencio, y tenemos 2 equipos móviles que cubren el Caribe, Huila, Caquetá y Putumayo. En 2013 esperamos tener un equipo móvil para el Amazonas. En el día de hoy presentaremos el informe anual, dura más o menos 20 minutos, 30 minutos, y posteriormente les daremos la palabra a ustedes por si quieren intervenir o hacer alguna pregunta. Comenzamos entonces con la presentación a cargo del representante en Colombia de la Alta Comisionada, señor Todd Howard. Buenas tardes y gracias por estar con nosotros. Primeramente quiero agradecer a la Universidad de San Tomás por la colaboración por este espacio. Primeramente yo quiero también agradecer a ustedes, los colombianos, porque es ustedes que están cambiando la situación de derechos humanos para mejor aquí en este país. El día 25 de febrero, el próximo lunes, el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas va a reunir. Y durante esta sesión, creo el día por ahí 20 de marzo, nuestro informe va a ser presentado al Consejo de Derechos Humanos. Nuestra oficina está aquí en Colombia por invitación del gobierno. Entonces hay un reconocimiento de parte del gobierno de Colombia que hay problemas y está buscando un socio para mejorar la situación. Nuestro mandato aquí en Colombia va a terminar este año, en octubre de 2013, y ya estamos en conversaciones con el gobierno en razón de extensión de nuestro mandato. Este informe es un herramienta para facilitar una mejoración de situación de derechos humanos en Colombia. Este año cambiamos un poco nuestro approach para este informe y hay 3 secciones en este informe. Un herramienta para dar sensibilización a las situaciones de derechos humanos. Cambiamos de razones para esperanza. En esta sección, el gobierno haya reconocido sus obligaciones y haya aprendido iniciativas importantes en las políticas o prácticas para resolver problemas existentes. No estamos diciendo que la situación es perfecta, en realidad es lejos de ser perfectos, pero hay varios esfuerzos muy serios para superar problemas reales en la zona de derechos humanos. Entonces, en esta área es importante para la comunidad internacional para reforzar estos esfuerzos.
El segundo área es señales de alerta. En esta área hay acontecimientos tanto positivos como negativos. Por ejemplo, puede haber reconocimiento total o parcial de un problema, pero la iniciativa aprendida para el gobierno puede ser inadecuado para facilitar el cambio necesario. Ahí yo creo es importante para el gobierno para repensar su entendimiento o su política pública para superar estos problemas. Y hay 6 temas en esta área, página 10 a 15. También, de tercera sección, es un área que requiere atención urgente. Tratamos 5 temas, página 10 a 20. Ahí el informe pone de manifiesto graves problemas de derechos humanos que continúan siendo negados o siguen sin resolverlos. También hay 13 recomendaciones de nuestro informe que trata varios temas en el informe. Vamos a entrar en detalle en razón de varios de estos temas. Primeramente, la zona de esperanza. El proceso de paz. Cada día en Colombia hay violaciones de derechos humanos nacionales y internacionales. No hay nada más en Colombia que puede transformar la situación de derechos humanos para mejor de poner fin a este conflicto. Entonces es importante que haya un aporte y haya una creatividad en la zona de meter fin a este conflicto. La oficina está brindando una asesoría de experto sobre los casos comparables y también estamos tratando de hacer un resumen para facilitar que cualquier arreglo va a ser en conformidad con las obligaciones del Estado. Segundo, la ley de víctimas y restitución de tierra. Claro que hay muchos problemas burocráticos. Hay amenazas con personas que están tratando de usar sus derechos para mismo usar de beneficios de esta ley. Pero hay una situación muy importante, que hay un reconocimiento de parte del gobierno, que hay millones de víctimas de tortura, millones de víctimas de violaciones de derechos humanos. El gobierno está reconociendo que hay una obligación de su parte para hacer la observación de estas víctimas. La oficina está haciendo un informe interna para la unidad de víctimas y la unidad de restitución. Cada vez necesita un informe diferente de los problemas que estamos encontrando ahí en el terreno. Y claro que estamos encontrando muchos problemas, pero también estamos encontrando necesidad de parte de la víctimas de tierras para resolver y tratar estos problemas para mejorar de implementación de esta ley. Voy a mencionar que hoy con nosotros es el director del Centro de Memoria Histórica y también el profesor de Pueblo, que señalamos en nuestro informe con dos instituciones muy importantes de situaciones de derechos humanos en Colombia. Pensamos que esas instituciones están tratando una situación muy importante para transformar Colombia gracias a sus esfuerzos. Bueno, mencionamos varios otros temas. Por eso de mencionar nada más fue la organización de procesos de negociación con las comunidades indígenas.
Claro que hay varios problemas problemas en con el el proceso, proceso, pero que pero hay hay un un proceso proceso, y que que no hay no una hay una reacción reacción de de fuerza, fuerza, pero hay hay un un logro entre entre las las autoridades autoridades indígenas indígenas y y el el gobierno gobierno es es algo algo positivo. positivo. También También podemos podemos constatar constatar que hay un mejor entendimiento de de varias varias entidades entidades del dentro del Estado Estado con varias autoridades indígenas en razón de limitaciones de los dos partes. Claro que estamos empujando que es importante crear un mecanismo de seguir la implementación de los acuerdos que hay hechos, los acuerdos que van a ser hechos en el futuro. La segunda sección es una sección de señales de alerta. Ahí podemos decir que hay respuestas positivos y negativos. Primeramente, defensores de derechos humanos, muchos de ustedes son defensores de derechos humanos. Es importante constatar o reconocer que el gobierno nacional no está estigmatizando a los defensores, pero está con una retórica importante para reconocer la importancia del trabajo de defensores de derechos humanos para mejorar Colombia. Ese es un cambio importante de hace pocos años. También hay varias iniciativas de parte del gobierno y del Estado para crear mejor interacción entre defensores y Estado. También podemos decir que esfuerzos de unidad de protección fue efectivo en los áreas urbanos. Mismo la unidad registró 11 casos de ataques contra defensores, donde los mecanismos de protección ayudó para salvar la vida de estos defensores. Pero, por ejemplo, Somos Defensores, una ONG, indica que 37 defensores fueron asesinados entre enero y septiembre de 2012. De estos 37, todos fueron activistas defensores de áreas rurales. Y solamente uno de ellos tenía un mecanismo de protección y también fue un mecanismo planta. Entonces hay necesidad para doblar o triplar los esfuerzos del gobierno en razón de los defensores en las áreas rurales. También nuestra oficina está trabajando con la Fiscalía para mejorar sus esfuerzos para entender los patrones de violaciones y amenazas contra defensores de derechos humanos, porque el número de sentencias en razón del número de amenazas es muy pobre. Entonces es importante para reforzar los esfuerzos de la Fiscalía para llegar a más sentencias, porque estas sentencias son muy importantes para dar el espacio legítimo para los defensores de derechos humanos. También en el área que hay desarrollos positivos y negativos tenemos las fuerzas militares. Estamos poniendo las fuerzas militares ahí porque tenemos que reconocer durante los últimos 5 años, 6 años, hay una tendencia positiva en razón del número de alegaciones que estamos recibiendo en razón de violaciones de vida y de integridad personal por parte de las Fuerzas Armadas colombianas. En este año 2012 no recibimos ni una alegación que miembros de fuerza pública están matando civiles para ganar puntos o para mejorar sus estadísticas de efectividad dentro de conflicto armado. Pero también constatamos que hay un problema que todavía existe, que hay unas violaciones del derecho de la vida hecho por las fuerzas públicas. Y a veces hay incumplimiento de estos hechos. Hay varios casos que mismo señalamos en nuestro informe. Casos donde civiles estaban mismo matados por la fuerza pública y tenían incumplimiento. Claro, con una fuerza pública de casi 500,000 personas, vamos a tener violaciones de derechos humanos. Y cuando hay conflicto armado, vamos a tener violaciones de derechos humanos. Pero es importante que el gobierno
va a tomar todas las acciones para evitar que haya incumplimiento de cualquier violación de derechos humanos, mismo que no hay un gran número de casos. Finalmente, en esta sección de señales de alerta, voy a hablar sobre derechos económicos, sociales y culturales. Colombia es un país de ingresos medios, pero sigue siendo uno de los más desiguales de América Latina y del mundo. Tenemos que reconocer que hay una política pública de parte del presidente Juan Manuel Santos para hacer combate contra la pobreza y pobreza extrema. Nosotros, nuestra vecina, está trabajando con el gobierno para hacer o profundizar sus esfuerzos, para conectar estos esfuerzos con sus obligaciones. Porque cuando hay más dinero, hay una obligación para disminuir la pobreza. Y podamos constatar, por ejemplo, en Buenaventura, en Chocó y en otras áreas, hay niveles de pobreza de más de 80% aquí en Colombia. Y hay algo que no está bien en razón de sus obligaciones. Porque no es posible tener tanta riqueza en un país y tener estos niveles de pobreza que existen en varias partes de Colombia. Finalmente, tocamos en varias áreas que pensamos que requieren una respuesta urgente de parte del gobierno. Primeramente, la respuesta inadecuada en la zona de los falsos positivos. La dimensión del problema de falsos positivos todavía no está muy claro, pero la Fiscalía tiene casi 5 millones de víctimas de este hecho. 5 millones de víctimas de este hecho, de falsos positivos. Entonces yo creo que es importante 5,000. Eso sería mucho más problemático. Bueno, 5,000 víctimas de falsos positivos y unas ONGs hablan de más de 6,000. Nuestra oficina está trabajando con la Fiscalía General de la República para hacer un mapeo y de definir patrones de estos casos y para mejorar su capacidad de análisis. Y es importante de indicar que hay una colaboración bastante bien con la Fiscalía, pero todavía el número de sentencias es muy poco en razón de dimensión del problema que existe. También en razón de áreas que requieren una respuesta urgente de parte del gobierno es la reforma constitucional de la jurisdicción militar. La historia reciente, el contexto actual, la experiencia internacional y la jurisprudencia se inclinan todos a favor de limitar, no de ampliar el alcance de la jurisdicción militar. Esta reforma va a ampliar la jurisdicción militar. Normalmente la tendencia ahora en el mundo es para restringir la jurisdicción militar por los crímenes del Código Militar. Es la tendencia. Hablamos varias veces, muchas veces, con el Ministerio de Defensa y varios altos funcionarios de la Fuerza Armada para indicar nuestras preocupaciones que si ellos van a pasar esta reforma se va a hacer un retraso en razón de sus obligaciones de derechos humanos. Señalamos que los reportores especiales no van a aceptar, que los comités de Naciones Unidas no van a pensar que esta reforma está en conformidad con sus obligaciones. También indicamos que se va a tener problemas con el sistema interamericano. Tratamos de advertirles que esta reforma no es
con reforma positiva. A pesar de nuestros esfuerzos, pasaron esta reforma. Finalmente, voy a hablar sobre el derecho de consulta previa. Nuestra oficina llevó a cabo un amplio proceso participativo con más de 3.300 titulares de este derecho en Colombia en 2012. Visitamos más de 80 comunidades, pueblos indígenas, pueblos negros, afros, raizales, palenqueros, romo. Encontramos una gran frustración, pero también varias ideas bastante interesantes sobre cómo el Estado de Colombia puede reconocer sus derechos. Durante las últimas semanas, notamos ahí en la prensa que hay una polémica sobre este derecho de la consulta previa. Yo noté con preocupación este debate, esta polémica. No hay debate en este momento sobre el derecho de vida. No hay debate sobre el derecho de integridad física o personal. No entiendo por qué hay un debate sobre la existencia de un derecho que está reconocido de manera internacional y también por Colombia. Este es un derecho. El problema que existe es cómo este derecho va a ser aplicado. Yo creo que todo el mundo está quejando, las empresas, el gobierno y también, más importante, los pueblos que son beneficiarios de este derecho. Entonces estamos trabajando con el gobierno para empujar que ellos van a crear protocolos con cada grupo para clarificar cuándo y cómo se tienen que realizar estas consultas previas. Entonces voy a acabar aquí con esta pequeña presentación para dar a ustedes una oportunidad para hacer comentarios y preguntas, y gracias de nuevo por sus esfuerzos para cambiar la situación de respuesta aquí en Colombia. Vamos a tener un micrófono a la derecha y otro a la izquierda para poder darle la palabra y que estén más cómodos para que puedan hablar. Entonces, comenzamos, no sé con quién, observaciones, preguntas. Quisiera pedir una aclaración, es que cuando usted trató el tema de la no existencia de falsos positivos en el presente año, también se refirió a que siguen o persisten violaciones del derecho a la vida. Y tal vez por problemas de traducción usted hizo relación a una cifra de 500.000. No comprendo, de pronto fue un error. Si me podría aclarar. Gracias. Falsos positivos no es un concepto jurídico, entonces no hay una definición compartida. Pero yo creo que podamos definir falsos positivos como acciones hechas por miembros de fuerza pública para matar otras personas y reportar estos homicidios como bajas en combate. En el año 2012 no recibimos ninguna denuncia de este tipo de violación hecho por la fuerza pública. Estoy hablando de 5.000 víctimas de falsos positivos como un fenómeno histórico. En razón de varios años, yo creo que comenzó en 2012, un poco antes, y el pico en 2016, y después tenía una tendencia para disminuir. Pero esas 5.000 víctimas, todavía muchos de ellos no tienen una respuesta adecuada de parte del sistema de justicia y también de parte administrativa de sanciones, por ejemplo, de retiros o depuración de parte de la fuerza pública. Entonces yo espero que esté un poco más claro esta explanación. Bueno, también en este año notamos que hay violaciones del derecho de la vida.
pero estos no fueron hechos por un motivo para ganar puntos o mejorar estadística. Fueron mismo incidentes que los soldados estaban mismo en el teatro de combate, escucharon un ruido y se mismo dispararon contra un civil, por ejemplo. Hay varios casos que notamos este año. En uno de estos casos, los soldados, después de disparar contra civiles, inventaron una historia para tratar de encubrir de violación que ellos hicieron. Entonces, estos son los casos que estamos reportando en esta economía de Estado. Buenas tardes. En el año 2012, en diciembre del 2012, las Naciones Unidas aprueba la resolución que establece los derechos campesinos como un logro evidente para todas las comunidades agrarias del mundo. Veo que en el informe, pues, como tal, los derechos campesinos inherentes a esta resolución pues, no son considerados particularmente, mucho más que las comunidades campesinas de Colombia están reclamando también la participación en el derecho de la consulta previa. Entonces, viendo que el tema de la consulta previa es uno de los aspectos primordiales de las recomendaciones como tal, teniendo en cuenta la resolución de los derechos campesinos, quisiera saber si para el plan de 2013 está incluido la revisión y seguimiento de los derechos campesinos de nuestras comunidades rurales y en particular la exigencia de estas para la consulta previa. Yo creo que es importante reconocer que los campesinos y la gente viviendo en las áreas rurales son más afectados por el conflicto. Yo creo que nosotros somos muy claros en razón de los problemas en este momento también de los defensores de derechos humanos que son organizados en esta área. Yo creo que usted está refiriendo de un proyecto de una resolución en razón de reconocer derechos de campesinos y también de crear más protecciones que están ahora abajo de consideración del Consejo de Derechos Humanos ahí en Negra. Claro, nosotros pensamos que este trabajo y esta comunidad es una comunidad que está sufriendo. En este momento tenemos varias comunidades priorizadas en las áreas rurales y ahí estamos mirando todas las violaciones que existen en esta área. No importa quién es el perpetrador ni quién es el víctima. Estamos tratando de entender de una manera más profunda en las comunidades priorizadas la realidad de derechos humanos. Entonces, en estas áreas estamos mismo encontrando varios problemas de población campesina. También tenemos un pequeño proyecto en razón de importancia de los pequeños productores en relación de restitución de tierras. Porque dentro del contexto global, hoy en día, de tratados de libre comercio, hay problemas muy graves por los pequeños productores y que los pequeños productores que van a regresar a sus tierras después de restitución es necesario para el gobierno para ver los programas productivos y también de ver el rol del sector privado para apoyar a estos pequeños productores. Yo creo que Brasil es un muy buen ejemplo de la posibilidad para el gobierno y el sector privado para mismo apoyar este sector y para crear unas vidas dignas para este sector de campesinos. Buenas tardes. Quisiera saber por qué el informe del año 2012 no contiene las graves denuncias que se han hecho con relación al debido proceso, en donde las investigaciones que están siendo adelantadas por la Fiscalía General de la Nación, en su mayoría por violación a derechos humanos en la Unidad Nacional de Derechos Humanos, en donde se ha encontrado y se ha identificado, se ha probado que participan testigos falsos que han sido inducidos por cuenta de algunos funcionarios públicos y algunos por otros representantes de las partes,
no se contempla en el informe esta problemática, que obviamente pues ya ha sido comprobada y que obviamente pues ya ha tenido resultados. Un caso reciente, el del señor exdiputado Silvio López, y otros cuantos, en donde encontramos que la mayoría de los desmovilizados están teniendo acceso a los expedientes y pueden ver lo que han dicho otros testigos y así acomodar atestaciones. Entonces esa problemática, como ha sido puesta en conocimiento de la ONU y también de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos, quisiera saber por qué no se contempla en este informe. Muchas gracias. Gracias por esta pregunta y comentario. No podemos cubrir todos los problemas de derechos humanos, pero yo creo en el parágrafo 53 y 52, página 12. Estamos hablando de un problema de la Policía Nacional y unos testigos falsos. Yo creo que es un problema que tal vez no tenemos una sección específica en razón de este problema, pero está referido dentro de un caso específico que estamos hablando. También señalamos del problema de amenazas contra personas que están participando en los casos relacionados de falsos positivos. Entonces, sí, yo creo tal vez la próxima semana podamos considerar si este problema merece una sección solo, pero en este año está más integrado con otro tema. Buenas tardes. Vengo en nombre de la Federación Colombiana de Periodistas y la Asociación de Comunicadores Sociales del Atlántico. Vemos aquí en la página 6, en Colombia siguen existiendo obstáculos graves de derecho a la libertad de expresión. Consideramos que este es uno de los derechos fundamentales para todos los seres humanos, incluido en la Declaración de los Derechos Humanos. Sin embargo, vemos con preocupación que no se toca el tema de la estigmatización, a la que hemos sido víctimas los periodistas en el país. En la Federación Colombiana de Periodistas somos 1.200 periodistas y muchos de ellos lo hemos vivido, incluso de parte de agentes del gobierno, incluyendo al presidente Santos, cuando se hace una apología a que los periodistas están relacionados con el terrorismo. Asimismo, la alcaldesa de Barranquilla también lo hizo, y otros alcaldes rurales lo han dicho, y como miembros del Estado. Entonces nos preocupa que realmente no esté consignado en el informe este tema y se dedica solo unas 4 líneas al tema de la libertad de expresión. Además, también vemos cómo esto del tema de la estigmatización, cómo puede estar vinculado al tema del derecho a la reserva de la fuente de nosotros los periodistas. No vemos tampoco a la PACRIM dentro de los violadores de derechos humanos, en lo que usted mencionó. No he leído todo el documento, hago la salvedad. Sí reconocemos que hay una mayor protección por parte del Estado a los periodistas amenazados. Sabemos que han bajado las violaciones a derechos humanos a los periodistas en el país, debido también a que hay autocensuras, a que el problema hoy principal en Colombia con los periodistas, que fue uno de los países con más número de periodistas amenazados y muertos en un momento dado en el mundo, hoy el problema principal es laboral. No tiene que ver el tema laboral con el de derechos humanos, pero viene aparentemente, pues, pero sí viene relacionado con lo que ha venido pasando durante décadas. Entonces es importante de pronto tener en cuenta esto para que se vea cómo el derecho a la libertad de expresión, que no es nada más fundamental para los periodistas sino para los ciudadanos, viene siendo estigmatizado, y que cuando se estigmatiza a un periodista y cuando se coarta la libertad de prensa, también se coarta la libertad de información de los ciudadanos para recibir una información plural. Gracias. Muy gracias por este comentario. Este informe fue un ejercicio bastante difícil. Yo creo
siempre podamos tratar de mejorar nuestro esfuerzo. Yo puedo decir que comenzamos con más de 100 páginas este informe, pero tenemos una limitación de palabras en negro. Y fue un ejercicio bastante duro y creó mucho conflicto dentro de la oficina, en razón de cuáles tópicos vamos a tratar como un tema como tal, qué temas vamos a tratar dentro de otro tema y cuántas palabras vamos a dar. Yo puedo decir lo mismo que Diana quejó mucho en razón de número de palabras que utilizamos en razón de periodistas. Yo creo es importante para nosotros para tratar de ser un eco en razón de los problemas que existen en la sociedad. Tentamos de hacer una interacción con ONGs y sociedad civil y con el gobierno antes de publicar este informe. No solamente aquí en Bogotá, pero en todas partes del país. Pero yo creo que este proceso tenemos que mismo aprender y yo creo es importante de ver cómo podamos al mismo señalar, mismo con pocas palabras, todos los problemas que existen y clasificarlos en un área que mismo tiene sentido, ¿no? Porque hay unos desarrollos positivos, hay unos desarrollos bastante preocupantes. Entonces es difícil de tratar todos los temas y temas muy serios con toda la seriedad que merecen. Yo creo para algunos de ustedes se van a ser un poco decepcionados que su esfuerzo de cada día, de años y años, no está suficientemente representado. Entonces, mi sugerencia para ustedes es estamos abiertos, ¿no? Estamos abiertos de incidencia. Es importante de empujarnos y para tratar de mismo hacer los argumentos que vamos a colocar más información sobre su tema para la próxima. Gracias, entendemos, yo creo muy bien las limitaciones de las palabras en estos informes. Quiero resaltar el hecho de que hayan mencionado la crisis carcelaria en dos frases, en dos líneas. Creo que sería importante que escucharan o tuvieran acceso a varios informes internacionales en el tema de la tortura a los presos políticos. Yo creo que en el marco de un proceso de paz y un diálogo es fundamental afirmar también la necesidad de ampliar este tipo de informes. Entonces, inclusive el Congreso de la República está haciendo una visita a las cárceles y la situación de tortura a presos políticos es supremamente grave y quisiéramos instarlos a mirar con mayor detenimiento este punto en particular. Bueno, y como dice, yo creo como hay muchos dentro de nuestra oficina que querían mismo señalar la crisis que existe dentro del sistema carcelario. Fue un poco difícil de indicar toda la información que tenemos, no es imposible. Estamos haciendo informes cada 2 meses con la unidad de protección, la zona de defensores de derechos humanos. Cada 2 meses estamos haciendo reunión con la Fiscalía en la zona de casos específicos, la zona de falsos positivos y también en la zona de defensores de derechos humanos. Tenemos informes, y estos informes pueden ser más de 20 páginas, porque no son informes públicos que tienen que pasar toda nuestra burocracia a negra. Entonces, el problema es que no sabemos mucho más que está ahí en este informe. Entonces, fue difícil para hacer un sumario bastante adecuado para mostrar la seriedad de todos los problemas que existen. Pero gracias, yo creo que estamos conscientes del problema del sistema carcelario. También es difícil para cambiarlo. Y ahí es donde estamos haciendo más esfuerzo para este momento. Estamos haciendo reuniones, estamos parte del grupo de trabajo con el Ministerio de Justicia para tratar de cambiar la política pública en la zona de política criminal, en razón de que ahora
hay un deseo por todos que bueno, que hay una persona que está débil, que está diciendo que va a la cárcel. Entonces hay muchos problemas que la sociedad Colombia está reclamando que la única cosa que se puede hacer es mandar a la persona a cárcel. Y hay muchas alternativas. Yo creo que el mismo Defensor del Pueblo está liderando un esfuerzo para cambiar la política pública del gobierno en este sentido. Porque Es importante que el gobierno va a integrar mecanismos de justicia restaurativa cuando es apropiado y de usar otros mecanismos para disminuir la parcelación carcelaria. También tenemos que ver que hay un problema serio en la zona de las detenciones preventivas y hay mucha gente esperando sentencia que está en las cárceles. Entonces sí, estamos de acuerdo que hay un problema serio y estamos haciendo un trabajo para tratar de mejorar la situación. Bueno, aló. Mire, yo creo que en primer lugar hay que agradecer a la oficina el informe, un informe que puede contener elementos importantes de la situación de derechos humanos. Una lectura más tranquila también debería permitir a la sociedad civil colombiana poder hacer aportes más sosegados para el futuro y tratar de mejorar el informe que para el año entrante debe preparar la oficina. Pero yo llamo la atención en el sentido de las recomendaciones y del uso del informe hacia el futuro. Porque no se trata solamente de hacer unas reclamaciones al Estado, sino de mirar cómo esas reclamaciones y esas recomendaciones pueden producir un cambio en la situación de derechos humanos del país. En ese sentido apelo a la segunda recomendación de la oficina, que es recordar al Estado colombiano la obligación de cumplir las recomendaciones que se han hecho históricamente al Estado de Colombia y cumplir, por supuesto, las que se están haciendo en este informe. En ese sentido, la pregunta es, ¿vamos a poder contar con un proceso como parte de este informe? Porque ese proceso se rompió hace rato y no se ha permitido el seguimiento a las recomendaciones que la Naciones Unidas hace a Colombia, y creemos que hay que retomarlo como un mecanismo claro y concreto que construye más que el simple hecho de la expedición del informe. Entonces, la pregunta es, ¿qué está planteando la oficina en el sentido de retomar un proceso de seguimiento de recomendaciones que construya soluciones al problema de derechos humanos? Gracias por esta sugerencia. Y sí, vamos a tomar un compromiso para arrancar de nuevo esta entidad de nosotros, sociedad civil y Estado, en razón de hacer seguimiento de las recomendaciones. Yo creo que esta entidad paró de trabajar por unos años, pero es muy importante. Yo puedo decir que cuando yo fui el representante de la alta comisionada en la República Democrática de Congo, hicimos una cosa bastante diferente. Hicimos un informe anual solamente en razón de nuestras recomendaciones de pasado, para hacer una evaluación de nivel de desarrollo y progreso en razón de cada una de estas recomendaciones. Fue un poco diferente porque no hablamos tanto de la situación de violación actual en el país, pero más sobre si nuestras recomendaciones fueron aceptadas y si estas recomendaciones mismo tenían impacto o no en razón de cambiar la situación. Yo creo que este grupo de trabajo que usted está hablando es muy importante. Vamos a arrancarlo de nuevo y vamos a ver cómo podamos mismo tomar. Somos serios en razón de utilizar este informe como un movimiento para facilitar cambios. Y todas esas recomendaciones fueron un gran debate dentro de la oficina y también fuera de la oficina para tratar de ver qué estamos haciendo y cómo esas recomendaciones pueden fortalecer el trabajo que estamos realizando. Porque en todos los áreas que estamos haciendo recomendación, estamos trabajando. Y tal vez no es visible cada día nuestro trabajo en estas áreas, pero sí estamos trabajando y espero un día que mismo vamos a facilitar los cambios
que estábamos hablando. Y creo que este grupo de trabajo que usted habla puede ser un elemento muy importante para facilitar de implementación de estas recomendaciones. Buenas tardes. Mi pregunta gira en torno a la problemática que han tenido las comunidades indígenas en nuestro país. Especialmente se conoce que en el año 2012 hubieron unos conflictos y obviamente unas arremetidas por parte de estos grupos naturales en contra de las restricciones y de las políticas coercitivas, por así decirlo, de la fuerza pública. Esto ha hecho no solamente que pues estas poblaciones vulnerables, que igual forman parte de esos grupos vulnerables que considera el gobierno central, pues igual en lugar de darles una solución, lo que se haga es incrementar esa problemática de vulnerabilidad que ellos presentan. Por tanto, mi pregunta es, no solamente lo hemos visto en el Cauca, lo vemos en todo el territorio nacional, lo vemos en el Casanare, lo vemos en la Amazonía, lo vemos en el Tolima, en fin. Obviamente, insisto, es una problemática muy lamentable. Y mi pregunta es, ¿hasta qué punto la incidencia de la alta consejería o de, obviamente, la mesa tiene verdaderamente repercusiones que puedan ser contundentes y que afecten directamente las dinámicas y las políticas que van a favor de estas poblaciones en Colombia, que tanto ejemplo nos dan no solamente a nosotros en preservación y en muchas otras políticas y sobre todo dinámicas de preservación para nuestro planeta? Muchas gracias. Bueno, gracias. Nosotros solamente podamos ser un herramienta para reforzar los esfuerzos de los pueblos indígenas y otros defensores de derechos humanos. En este momento estamos cambiando y estamos mismo implementando una nueva política en nuestra oficina y estamos seleccionando varios casos específicos dentro de las comunidades priorizadas porque no podemos trabajar en todos los lugares, en toda parte del país. Pero la idea de seleccionar varias comunidades y también varios casos de este tipo es de tener información a nivel micro que pueda mismo enriquecer nuestro trabajo a nivel macro. Estamos haciendo un trabajo como en la zona de, por ejemplo, consulta previa, y es importante de hacer un trabajo también en la zona de empresas y derechos humanos, de impacto de derechos humanos y empresas tienen en varias comunidades. Entonces, en este momento tenemos funcionarios que están haciendo visitas y están colectando información. Entonces, yo creo que nuestra contribución va a ser modesta, pero concreta, en razón de esta problemática. Modesta porque solamente vamos a escoger unos pocos lugares, pero en estos lugares vamos a hacer un acompañamiento de las comunidades y sus esfuerzos para tratar de facilitar que haya un mejor entendimiento de parte del gobierno, de las empresas y de los otros actores que pueden violar los derechos. Entonces, no quiero prometer que podamos hacer tanto, pero yo creo que vamos a intentar de hacer poco, pero vamos a hacer poco de manera bien, que pueda mismo servir como ejemplos en razón de cómo podamos facilitar cambios positivos en estas áreas que sabemos que no es solamente Cauca, es en todo el país. Entonces, por eso estamos en este proceso. Buenas noches. Agradecer de parte de esta alta oficina de Naciones Unidas, ver por ejemplo que en el numeral, el literal C de las recomendaciones se alienta al Estado a que haga un sistema de vigilancia del uso del presupuesto ordinario y las regalías para que cumplan de su obligación de lograr progresivamente la plena efectividad de los derechos económicos, sociales y culturales. Quiero decir que cómo se debe interpretar este aliento al Estado desde el punto de vista de la gran importancia que tiene
en cómo se están invirtiendo los recursos de la tributación pues, de los ciudadanos del Estado colombiano, cuando el marco de la realidad en este momento es que es muy injusto en cuanto que se están recogiendo los impuestos, pero la inversión de ellos se está haciendo de una manera que no tiene realmente un juzgamiento desde el punto de vista fiscal, en cuanto que la desviación de los recursos en las líneas de inversión, por ejemplo los planes de desarrollo municipales, no se puede tipificar como una falta que cometa un funcionario público, en cuanto que la desviación pues, no es un verbo rector a calificarse como una falla en el deber funcional. Eso está en la ley 610 del 2000. Igualmente decir que las líneas de auditorías frente a lo que más preocupa en la sociedad, como es la inversión en la salud, la inversión en la niñez y en otras políticas que son realmente importantes, pues no hay una forma en cómo se puede hacer una auditoría en este sentido. Apenas en la ley 1474 del 2011 se empezó a hablar sobre esto. Entonces la pregunta mía es cómo se debe interpretar este aliento del Estado cuando se sabe que hay una Contraloría General de la República, una Auditoría General de la República y unas Contralorías departamentales que están haciendo esta vigilancia a nivel del Estado. Muy bien, gracias. No, es un gran desafío. Y para la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos, de trabajo en la área de presupuestos de estados y de realización progresiva es un área nuevo. Es un área nuevo, estamos tratando de aprender de las buenas prácticas de varios países para crear unos mecanismos o modalidades para intervenir en esta área. Yo creo dos estados tienen unos mecanismos bastante interesantes que pueden formar el debate aquí. Brasil y Canadá tienen unos mecanismos bastante desarrollados para conectar de presupuestos nacionales y locales con el nivel de respeto para varios derechos económicos o varios derechos humanos. Yo creo, dentro de nuestra intervención por los próximos años, tenemos que ver cómo podamos atentar de hacer incidencia con el gobierno para integrar estos mismos tipos de maneras de medir para ver o evaluar si hay o no hay realización progresiva en la zona de derechos económicos. Estamos hablando con la vicepresidencia en este momento sobre una conferencia de buenas prácticas en las Américas. Y uno de los temas que yo creo es importante está directamente relacionado de este tema de cómo se puede crear mecanismos. También estamos hablando con la Contraloría y es interesante por nosotros de hablar con esta institución. Yo creo que es la primera vez que estamos hablando con ellos para ver si ellos pueden integrar dentro de su trabajo estas como maneras de medir si hay o no hay desarrollo en esta área relacionado de la obligación de hacer realización progresiva de estos derechos. Entonces, gracias. Esto yo creo sería importante y es una invitación para todos ustedes. No tenemos las respuestas, yo creo. Estamos tratando de hacer un eco de sus esfuerzos y estamos tratando de ver cómo podamos hacer una contribución. Y mismo, yo creo fue el año pasado, en este evento, que muchos de ustedes estaban quejando que no estamos hablando suficientemente sobre derechos económicos, sociales y culturales. Después hicimos unas interacciones con varias entidades de sociedad civil para ver cómo podamos hacer una contribución en esta área. Y como yo dice, como no tenemos una metodología bien desarrollada, pero estamos en proceso de tratar de hacer un poco mejor en esta área. Y una área que mismo es nuevo para nosotros es esta área de evaluación de presupuestos y impacto en la solidarización progresiva. Buenas tardes. Primero que todo agradecer su invitación a nombre de la Asociación Campesina del Valle del Río Cimitarra y referirme
lo pertinente, lo que plantea el informe en el contexto del inciso cuarto, que tiene que ver con la locomotora minera, no se contempla, o no se dice nada frente a cómo se proscribe el derecho al trabajo en el sentido de que la minería artesanal viene siendo proscrita y judicializada con el término de minería ilegal. Pero además de eso, pues todo lo que eso conlleva. Y en el ámbito del conflicto capital y trabajo, como el ejercicio de la actividad sindical y el ejercicio de la exigencia de los derechos laborales se ha convertido en una declaración de pena de muerte para el dirigente o el trabajador que los exija. Pues hemos venido viendo cómo vienen asesinando y además la regularización del trabajo también. Han venido asesinando a los trabajadores por exigencia de sus derechos, pero han venido a renglón seguido desde hace años desregularizando, deslaboralizando el trabajo, por llamarlo de alguna manera, pero también acabando con lo poco que hemos conseguido en más de 100 años. Entonces, esa regularización del trabajo, no hay una exigencia al Estado de que se regularice el trabajo, de que se acabe la temporalidad y todos los males que nos aquejan. Muchas gracias. Gracias. La situación en Colombia es bastante complicada y para mí una cosa que es interesante que a veces estamos notando un desarrollo positivo aquí, estamos notando un otro problema que está subiendo en otro lado y hay varios problemas, pero este problema de minero y concesiones y minero artesanal, yo creo de manera que vamos a tratar de hacer algo, y como no podemos hacer tanto, pero vamos a hacer algo, es por medio de nuevo de estas comunidades priorizadas que tenemos en toda parte del país. Y en uno de esos lugares, yo creo vamos a tratar este tema. Y claro que el derecho para organizar y los derechos de sindicatos son fundamentales. Son fundamentales en razón de derechos económicos y son fundamentales en razón de derecho de organizar y para su expresión. Entonces, claro que nuestra oficina está preocupada en razón de cualquier violación de este derecho. Buenas tardes, yo vengo de la oficina de la representante de la Cámara, Angela Robledo. Estábamos viendo que no se incluye el caso de la violación de los derechos humanos en cuanto a las mujeres, tanto en el interior del conflicto como en la cotidianidad con la violencia sexual. Entendemos por las razones que han planteado sobre hacer un informe completo, pero también a modo de recomendación, en lo que sean anteriores intervenciones, pensamos que si se lleva a cabo cierto apoyo desde el legislativo a la labor que está haciendo el alto comisionado de las Naciones Unidas para el seguimiento de las recomendaciones que están haciendo el gobierno, tal vez se puedan tener mejores resultados al respecto, específicamente pues con los debates de control interno que se realizan al interior del legislativo. Una de nuestras prioridades de la oficina está relacionado con el derecho de la vida e integridad personal en razón de violaciones hechas por la fuerza pública. En toda parte del país, cuando hay una relación de este tipo, nuestra oficina va a tratar de entender mejor qué está pasando y estamos haciendo un esfuerzo para tratar de mejorar la respuesta de parte del gobierno y del Estado cuando hay este tipo de violación. Yo pienso que esta propuesta de ley en razón de violencia sexual es muy importante. Ya fui al mismo Congreso para
para simular el aporte de nuestra oficina también al sistema de Naciones Unidas, en razón de importancia de tomar este tipo de acción o este tipo de violación en serio. Y en este informe estamos hablando sobre violencia sexual, pero dentro de esta sección en razón de las fuerzas militares o fuerza pública. Porque de nuestro punto de vista, ¿no? Desde el punto de vista tradicional de derechos humanos, es más importante es nuestro esfuerzo en razón de fuerza pública o en razón de gobierno o Estado, y de ver si ellos están violando los derechos humanos o no, es una perspectiva tradicional. Pero claro, pensamos que la problemática en general necesita nuestro apoyo. Yo pienso que nuestro enfoque para el próximo año está más relacionado con la fuerza pública. Tenemos un programa de reformas internas y varias acciones que la fuerza pública está pensando en realizar, y estamos intentando reforzar estas iniciativas, no solamente en razón de prevenir, pero de hacer una respuesta adecuada de parte de fuerza pública cuando hay violación. En razón de proyecto de ley, bueno, ya hablamos en público que pensamos que este proyecto es importante y vamos a continuar de dar nuestro apoyo, y si hay necesidad de reforzarlo con más conocimientos públicos o para mismo tratar de facilitar más información por los congresistas, estamos listos para hacerlo. Buenas tardes a todos y todas. Un saludo muy especial de parte de la Organización Nacional Indígena de Colombia, UNIC, y un saludo muy especial de parte de la Sierra Nevada de Santa Marta. Aplaudir en primer lugar 3 puntos que se encuentran en el informe. El primero de ellos es el tema de consulta previa, y bueno, la salvedad que se hace frente a los procesos de consulta y cómo se están llevando a cabo frente al éxito o no de estos procesos. También aplaudir las movilizaciones en el Cauca, un importante proceso que el año pasado demostró situaciones graves de vulneraciones de derechos humanos en cabeza de actores armados legales y ilegales en territorios indígenas, y también aplaudir la recomendación que se emite desde la mesa. Pero en todo caso, y a manera también de establecer un diálogo con los pueblos indígenas y de establecer también los números de vulneraciones que a la fecha se evidencian en nuestros territorios, tal vez sería importante plantear los siguientes temas. El primero de ellos es la consulta previa y las prácticas en los territorios y cómo esto redunda en vulneraciones de derechos de los pueblos indígenas. Cómo termina a través de los procesos de consulta previa legitimándose vulneraciones y procesos de desterritorialización de los pueblos indígenas. Los casos como la acentuación de presencia de megaproyectos, como el Cerrejón, por ejemplo, la represa de Urrá, que son tan emblemáticos, demuestran que la consulta previa se ha convertido en un aval en cabeza del Estado colombiano para desconocer los derechos de los pueblos indígenas. A esto se suma la campaña que en semanas recientes, hace 15 días, la campaña de desprestigio que están llevando a cabo a través de medios de comunicación en cabeza de ministerios importantes como el de Agricultura, el del Interior, deslegitimando los procesos de consulta previa y generando una campaña de xenofobia que ha afectado directamente no solo a los pueblos indígenas, sino a los grupos étnicos en el país. Eso por el lado de la consulta previa. En materia de vulneraciones sería muy importante, y esto lo decimos desde la UNIC porque hemos comenzado a hacer un ejercicio de sistematización apoyado por la CNUD. Evidenciamos que hay vulneraciones de derechos humanos que tal vez podrían fortalecerse en un capítulo del informe, entendiendo igual que el informe no puede ser tan amplio y debe ser un proceso de resumen de vulneración de derechos. Nosotros evidenciamos en 2012 a noviembre por lo menos 103 casos de homicidios
de compañeros indígenas, dentro de los cuales se cuentan 21 líderes y lideresas. Y además contamos 44 casos de desplazamientos masivos. Importante destacar el tema del Alto Andágueda, territorio en Verá-Chamí, en Verá-Catío, con desplazamientos masivos por bombardeos de la fuerza pública. Entonces, ¿cómo se podría enfatizar esto en el próximo informe, teniendo en cuenta las graves vulneraciones que se están viendo en los territorios? Por último, decirles que en materia de ley de víctimas, solo se menciona la ley, es muy importante, pero para los pueblos indígenas y para los grupos étnicos hay decretos, leyes específicos con fuerza de ley que a la fecha, desafortunadamente, y a pesar de los esfuerzos que reconocemos desde algunas entidades, no se han hecho efectivos. Es decir, en este momento, a la fecha, el decreto 4633 de 2011, que es el que, a través del cual se regula todo lo que tiene que ver con vulneraciones y víctimas de pueblos indígenas, está casi en un 100% incumplido. Entonces, enfatizar en esto por el enfoque diferencial y para que desde la oficina se comience a hacer un ejercicio de análisis frente al cumplimiento del decreto. Muchas gracias. Muy bien, gracias. No, estamos totalmente de acuerdo en la razón de seriedad de legitimizar consulta previa y de crear más xenofobia o más prejuicio y discriminación. Yo tengo que mismo pedir disculpas. Yo estaba fuera por las últimas 2 semanas, entonces normalmente cuando hay este tipo de polémica vamos a entrar y vamos a ser muy claros que no es aceptable, que este derecho existe, que no es el problema de un derecho, es un problema de entendimiento, de creación de un mecanismo para mismo respetar este derecho. Y estamos trabajando en un pronunciamiento público en razón de este. Disculpe que fue un poco tarde, pero estaba fuera y no fue mi intención de estar fuera en estos días. Usted tiene razón de es difícil, ¿no? En razón de megaproyectos, en razón de las concesiones que fueran dadas sin consulta previa, mismo sin entendimiento de líderes indígenas o mismo autoridades indígenas en varias regiones. Estamos tentando desarrollar una metodología también en esta área para seleccionar unos pocos casos, para tratar de crear un tipo de triangulación entre empresas, comunidades y gobierno, para entender mejor las faltas o de fallos en razón de implementación de consulta previa, para tratar de mejorar la situación. Bueno, sus ideas en razón de víctimas y también en razón de asesinatos selectivos de líderes y lideresas indígenas son muy importantes y vamos a ver cómo podemos aliviar. Y yo creo que es importante de continuar la discusión, ¿no? Con cada entidad aquí, porque muchos de ustedes estamos en contacto, ¿no? Y claro, cuando ustedes piensen que fallamos, es importante de ver cómo podemos mejorar y hacer el mensaje más importante para ustedes cuando podamos. Muy buenas tardes para todos y muchas gracias por hacernos extensiva la invitación a participar de este escenario. En nombre de la Asociación Distrital de Supervivientes de Mina Antipersonal, pues no me he leído el documento completamente, pero quisiéramos como decir 2 cosas. Una es frente al tema de las minas antipersonal, la restitución de tierras, que se tenga en cuenta este tema porque es muy importante que las comunidades puedan retornar de forma segura a sus labores del campo. Y segunda, que no encontramos en el informe, es el tema de los erradicadores civiles que están siendo llevados a erradicar cultivos de uso ilícito y que están siendo víctimas de las minas antipersonal y los artefactos explosivos. Pues teniendo en cuenta que ya hay un concepto de la Procuraduría acerca del tema y que en lo corrido del 2006 al 2013 llevamos más de 300 víctimas civiles y que de otro modo
el gobierno colombiano se comprometió con el Tratado de Ottawa y en este caso se miraría que es un incumplimiento al mismo. Muchas gracias. De uso de minas antipersonales es totalmente ilegal. Y hablamos un poco sobre este problema o de uso de minas en la primera sección, la zona del proceso de paz, porque pensamos que en realidad esta práctica puede ser terminado de manera más eficiente que haya paz. Claro que el gobierno tiene sus obligaciones debajo de la Convención de Ottawa para crear mejor entendimiento de los peligros, de facilitar esta ayuda psicosocial y intentar facilitar la integración de víctimas de minas dentro de la sociedad. Pero yo creo que es importante parar y no tener más víctimas de estas minas. Claro que es importante que somos claros con la FARC y otras entidades que usan estas minas antipersonales, que es inaceptable desde el punto de vista del derecho internacional humanitario y también de derechos humanos. Pero como usted dice, ¿no? Hay muchas víctimas. Y también notamos en los últimos meses, por ejemplo, en Putumayo, hay varios casos, un incremento de víctimas civiles en la zona de minas antipersonales. Pensamos, y por eso pensamos que es importante que todos va a soportar este proceso de paz para terminar este tipo de violación y otro tipo de violaciones que son implicadas en la zona de este conflicto armado. Bien, señor Roland, gracias por la elaboración de este informe que confirma la importancia de la presencia de la Oficina y de las Naciones Unidas en Colombia. Este es un país que sigue teniendo déficit de tipo estructural en materia humanitaria y de derechos humanos, y nos parece muy importante este informe para efectos de contribuir a mejorar muchos de estos problemas. Yo me sumo al agradecimiento por la complejidad que el informe tiene, reconocer una diversidad de problemas, al agradecimiento a las diversas agencias de las Naciones Unidas por visibilizar los riesgos, por ejemplo, de la coyuntura del paro militar y muchos temas, el tema de consulta previa ahora. Y quisiera solamente agregar un aspecto en la línea de lo que ha planteado Agustín Jiménez de seguir el tema de recomendaciones. Y es, me preocupa un poco que a veces tenemos el optimismo de la ley de víctimas y el optimismo de la paz, que son optimismos legítimos, tras los cuales estamos todas y todos, a veces nos puede llevar a invisibilizar un poco la crisis humanitaria. Voy a decirlo, digamos, yo sé, hay que hacer sintéticos en el informe refiere en varios lugares al problema del desplazamiento forzado, los riesgos que hay para la restitución de tierras, pero hay algunos datos que son alarmantes que caben en un párrafo. 130 casos de desplazamiento forzado masivo en 2012, 70 casos de desplazamiento forzado masivo en 2011, casi todos en el corredor pacífico, es decir, en las zonas donde están los indicadores sociales más graves, donde las metas del milenio no existen, donde el conflicto está concentrado en el país, con un impacto diferencial sobre poblaciones indígenas y afrodescendientes. Entonces me parece muy importante este punto, porque creo que hay que a la par que vamos trabajando por la paz, a la par que vamos buscando que haya una salida del conflicto, a la par que animamos los esfuerzos de paz, que animamos que el Estado tenga un compromiso con la ley de víctimas, que se avance en estos temas, simultáneamente vamos a tener riesgos humanitarios e incluso algunos, como el informe lo advierte, pueden ser complejos derivados de la misma coyuntura del proceso de paz. Yo solo quisiera proponerle que podamos hablar de este tema más adelante para ver un poquito cómo se toman acciones. Sé que hay muchas agencias de Naciones Unidas tomando acciones al respecto, visibilizando, por ejemplo, el desplazamiento forzado intraurbano de Buenaventura, que es una tragedia realmente nueva, compleja. Y solo quiero llamar la atención sobre esto, cómo hacemos para mantener como la mirada aguda sobre la dinámica de la crisis humanitaria. Muchas gracias. Bueno, usted tiene razón. Yo creo como todo el día hay conflicto armado, todo el día hay desplazamiento masivo, y es importante de señalar que
no solamente hay una posibilidad para terminar, pero también tenemos que profundizar el entendimiento del impacto en este momento de estos conflictos y también de estos grupos como los postparamilitares que están creando también desplazamiento masivo en la agricultura de otras áreas de Chocó. Entonces, bien, yo creo que para la próxima año espero que no vamos a tener tanto problema, pero claro, yo creo que es importante mantener contacto y señalar estos problemas que son muy importantes. Muchísimas gracias por su asistencia y participación. Cerramos aquí la presentación del informe anual. Buen fin de día. La transmisión aquí no fue tan buena, pero creo que va a